bienvenida para mis colegas presentes en la sala. Tengo que decir que esta conversación tiene algo de intimidad, probablemente de las conversaciones que más nervio me ha generado, porque de alguna forma es una síntesis que he ido elaborando en el transcurso de la vida, no es solo el desarrollo intelectual, ¿cierto?, de temáticas como esta. Creo que exhibe un poco de intimidad porque, como entiendo yo, mi ser terapeuta, ¿no? Que proviene dentro de lo que ha sido mi recorrido histórico como sujeto, ¿cierto? Primero desde la formación filosófica y teológica, en mi formación para ser sacerdote de la Iglesia Católica, ¿cierto? Sacerdocio que luego abandoné alrededor de los 33 años, y por lo tanto tuve esa formación que de alguna forma cuando me dediqué ya a estudiar psicología, ¿cierto? Venía con este background que en algún momento me ayudó, ¿cierto? Porque ya tenía, podríamos decir, cierta metodología y disciplina para el estudio de las humanidades, y al mismo tiempo en algún momento me colisiona, ¿no? Desde más bien la figura de la psicología que me tocó estudiar en ese momento, ¿cierto? Reduccionista, y muy asociada a la psiquiatría, ¿no? Y por lo tanto ¿cierto? Con un predicamento al respecto del bienestar y la salud, ¿cierto? Desde los rótulos diagnósticos, ¿no? Que de alguna forma te empobrecen la mirada del ser humano puesto en contexto. Y es así que en la mitad de la psicología me arrepiento, ¿no? De los estudios, de la opción, y sin el ánimo de ningún cierto, ¿cómo decirlo?, no priorizar o descartar otras corrientes. Bueno, ahí conozco la psicología sistémica, y de alguna forma me reencuentro con la posibilidad de trabajar en el área clínica, en tanto ese modelo, ¿cierto?, permitía en ese momento histórico en el que yo estaba estudiando integrar otras variables del ser humano que me parecía a mí modelos más, ¿cierto?, biomédicos dejan fuera. Y en ese momento pude de alguna forma asociar dos o tres disciplinas ya en esa altura. Siento que hasta ese momento no las podía juntar, y que tenía que ver con los estudios de filosofía, los estudios de teología y ahora cierto de psicología y especialmente clínica. Entonces esa síntesis de alguna forma es íntima, ¿no? Porque me pasó a mí. Sin embargo, en el paso del tiempo, en la medida en que he ido haciendo dentro de lo que es, ¿cierto?, la profesión, dedicándome más a la terapia, ¿cierto? Probablemente me ha permitido entender, ¿cierto? Mi papel histórico como terapeuta, y de alguna forma también cuidarme, ¿cierto?, de lo que significa hacer terapia. Que si bien es cierto, se puede tener elementos muy técnicos y teóricos, pero uno encuentra experiencias de vida en las cuales, ¿cierto?, el sufrimiento interpela, ¿cierto?, al que escucha, ¿no? A nosotros que estamos de alguna forma ahí, de alguna manera siendo testigos también, ¿no?, de lo que es el crecimiento, el sobrevivir de parte de otro, y donde uno vive, ¿cierto?, desde donde uno se alimenta, desde donde uno se cuida, para poder seguir adelante, ya con estas experiencias muchas veces tan complejas que nos toca escuchar en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, creo que muchos de los elementos que voy a plantear acá están en la línea de una conversación, lo que siempre está abierto, ¿cierto?, para que ustedes a través del chat o del micrófono puedan de pronto compartir, ¿no?, su propia experiencia o preguntar con esa, ¿cierto?, libertad de lo que somos, ¿no?, que compartimos de alguna forma el trabajo en la clínica. Quiero decir que de alguna forma también es innegable que son disciplinas que de alguna forma han ido desarrollando los hombres, varones, no quiero decir hombres en términos, ¿cierto?, de sexo, ¿no? Hombres heterosexuales silenciando otros aportes. Entonces hoy día, tanto en la filosofía como en teología y en psicología, probablemente hay una silenciamiento sistemático e intencional de las mujeres que han hecho parte de eso, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma hablo desde ahí y me hago cargo del sesgo, ¿no? Quiero decir, hay elementos que probablemente no visualizo, y eso puede expresarse en mi discurso pedagógico. Por lo tanto les pido desde ya disculpas, ¿cierto?, a las mujeres o colegas presentes que adscriben otra orientación sexual. Esto no es con el ánimo
de cómo se llama, de discriminar o maltratar, y ustedes me corrigen si en algún momento pasa eso, ¿ya? Bien, quiero comenzar, voy a poner unas láminas que son en el fondo algo, ¿no? Como para ordenar el discurso, no divagar mentalmente. Eh, eh, Primero, siento algunas cuestiones previas, ¿no? ¿De dónde surge la idea de hablar de cristología en la línea de un humanismo y en relación con la terapia? La primera opción proviene desde la figura, ¿cierto?, de cómo los terapeutas y las terapeutas, ¿cierto?, accedemos de alguna forma a una experiencia de sufrimiento, ya sea porque de alguna manera, ¿cierto?, como seres humanos, nuestros pacientes la están pasando mal, ¿cierto?, están en una situación compleja, ¿no?, de malestar, y de pronto la pregunta, ¿no? Por esa situación, ¿no? Desde por qué las personas sufren, ¿no? ¿Por qué tenemos que experimentar, ¿cierto? Esta situación vital en la cual, de alguna forma, nos tenemos que acercar a algo que a la psicología le cuesta decirlo, ¿no? Pero a presenciar, ¿cierto? Una situación en la cual las personas viven, ¿cierto? A consecuencia o porque lo han hecho una experiencia de mal, ¿ah? A ver, estar sufriendo la injusticia, ¿cierto? El maltrato, ya sea de una persona social, estructural, que termina en malestar. En malestar que de alguna forma nos hace actuar y experimentar la vida desde perspectivas que parecen, ¿cierto? O que se pueden traducir en referentes que se construyen como síntomas. Es decir, esa persona que experimenta una tristeza vital, ¿cierto? Y que desde la mirada, ¿no?, más eh, clínica, ¿cierto?, se constituye en un síntoma. La pregunta es, ¿cierto?, qué está ocurriendo en el contexto personal, relacional y social de esa persona que en algún momento, por ejemplo, pierde el deseo, el disfrute del día a día, de lo cotidiano, de lo que antes disfrutaba. ¿Qué está detrás de eso? Creo que todos los que hemos trabajado con alguien, siento, con depresión, nos habremos dado cuenta de que nadie se deprime de la nada, sino que algo está ocurriendo detrás, ¿no? Ya sea porque me creé expectativas de la vida que no son o no se cumplen, o probablemente desde los elementos más trágicos como tener que sufrir a manos de alguien que declaró que te amaba, ¿no? Lo que es la dura, ¿no?, experiencia de la violencia de género, ¿cierto? El maltrato en el trabajo. Te das cuenta, hay algo del mal presente y algo de, cuando digo el mal no me refiero al demonio, me refiero a, ¿cierto? Hay una situación ética que está de alguna forma, ¿cierto?, complicando el existir de ese momento. Y ante eso, de pronto, ¿cierto?, nuestra mirada, ¿no?, como hombres y mujeres que trabajamos con personas en sufrimiento, también nos cabe la pregunta, ¿por qué tenemos que ver esto? ¿Por qué mi paciente tiene que pasar esto? Y desde cómo y desde dónde, ¿cierto?, podemos de alguna forma ir construyendo una experiencia, una vida interna como terapeutas que nos permita también entender, ¿cierto?, nuestra situación histórica y política en la terapia. Y creo que en ese sentido, ¿cierto?, de pronto la fe religiosa eh, puede ser de alguna forma, ¿cierto?, una experiencia que nos ayude en lo que es el autocuidado del terapeuta y también las conversaciones en terapia. Claro, conlleva de alguna forma la pregunta que me hizo un amigo, ¿no? Que muy interesante, un amigo también ex sacerdote, y que nos encontramos ahora en el verano y me dice, pero Rodrigo, ¿qué buscas con esto? Si tú ya no eres sacerdote, no tienes una iglesia, ¿no? Bueno, estoy queriendo avisar ahora que voy a empezar una iglesia en Asia. Entonces le decía, yo no busco nada, no estoy buscando proselitismo, no estoy buscando que nadie, ¿cierto?, adhiera a una religión, ¿cierto?, ni nada de eso, estoy buscando compartir, ¿cierto?, un elemento importante que tiene que ver con nuestra fe, la posibilidad, ¿cierto?, de creer y que cada uno después haga lo que quiera con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo de poder encontrar o plantear, ¿cierto?, una vía que nos permita cuidarnos a quienes trabajamos con el sufrimiento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esto es una actividad religiosa? Tal vez sí, ¿no? Considerando de que religión, ¿cierto?, como tal, institucionalizada, es probablemente algo, ¿cierto?, que la humanidad debiera de alguna forma, ¿cierto?, depurar. Curiosamente, Jesús muere a manos de la religión.
Y por lo tanto, ¿cierto? En ese sentido, quisiera que esto se pudiera ver más bien desde una fe, porque la fe religiosa, ¿cierto? Está en otro ámbito, no tiene que ver con la religión. Y por lo tanto, ¿vamos a hablar de cristología desde una doctrina específica? Sí, lo vamos a hablar desde lo que voy a presentar en la reflexión católica al respecto, ¿cierto? Lo transparento enseguida. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias cristianas, quienes han desarrollado un pensamiento sistemático, y quiero decir, ¿cierto?, que se han ajustado a el desarrollo de disciplinas, ¿no?, que han metido método al respecto de la figura de Jesús, ha sido la Iglesia Católica. ¿Ah? Y eso está documentado en los distintos concilios, en donde hemos tenido que hacernos preguntas, ¿no?, al respecto de la persona de Jesucristo, en las complejidades que tiene, desde la fe y desde el dato histórico. Y por lo tanto, ahí sí ha habido una reflexión que va más allá, ¿cierto?, del aprenderse de memoria versículos de la Biblia, sino que tiene que hablar, ¿cierto?, de qué significa ser persona, persona humana, ¿cierto?, qué diferencia hay entre, ¿cierto?, el cuerpo y lo que entendemos como persona, ¿cierto?, cómo Jesús podía ser un sujeto histórico, ¿cierto?, que uno puede localizar en la historia universal, pero al mismo tiempo decimos que es Dios, y cómo puede ser esas dos cosas al mismo tiempo, por qué no es una apariencia de hombre y es un hombre, ¿cierto? ¿Y qué significa que sea hombre? Esta reflexión uno la encuentra en esto, la encuentra hoy, ¿cierto? Específicamente en la Iglesia Católica, ya no se encuentra en otros credos. Y la sostengo en razón de racionalidad, es decir, porque hay un trabajo sistemático que uno pudiera también desde esa perspectiva criticar, ¿no? Es decir, en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, creo que también lo que experimentamos como fe religiosa no se reduce, ¿cierto?, a una doctrina o a un Dios en específico. Es decir, la fe religiosa, ¿cierto?, comienza, podríamos decir, uno la experimenta, ¿cierto?, como ser humano, pero si tuviéramos que ponerlo, ¿no?, en una línea teórica, perdón, cronológica, histórica, comienza cuando el ser humano se pregunta y percibe al mismo tiempo el vacío de la existencia en la inmanencia, es decir, esto es existir. Qué paradoja más grande ser el único ser vivo que tiene conciencia de la vida y de que va a morir, ¿cierto? Y que en esto solamente consiste existir, en el día a día, podríamos decirlo nosotros, ¿cierto? En el tener que levantarnos de lunes a viernes, voy a cerrar una ventana, de lunes a viernes, ¿cierto? Para tener que ir al trabajo, para tener que tener el sustento. En eso consiste, esto es todo lo que estamos viviendo aquí. No hay, ¿cierto?, ningún otro sentido que uno pudiera de alguna forma incluir, ¿cierto?, en la existencia. Por lo tanto, la fe religiosa es una pregunta por lo que trasciende, y lo que trasciende no tiene que ver con una vida después de la muerte, que actúa como un principio, ¿cierto?, rector de la ética, ¿no? Así como, cuida, ¿cierto?, compórtate de cierta manera, porque pudiera ser que el día de mañana te vayas al infierno, no sé qué. No, tiene que ver por una cuestión todavía más compleja. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nosotros los pacientes escuchamos muchas veces esta reflexión bajo esta pregunta, ¿no? Y que tiene que ver, o a lo mejor con esta queja, que tiene que ver con que he perdido, es cierto, las cosas se volvieron vacías, como que perdí el sentido de la vida, las cosas ya no me llenan, ¿te das cuenta? Y en ese momento tenemos un sujeto, ¿cierto?, que está experimentando el vacío del día a día, de la rutina, del que voy todos los días, me levanto todos los días, pero no entiendo a qué. Es simplemente, no sé, en el caso nuestro, escuchar personas que la pasan mal y por lo tanto elaborar un diagnóstico, ver cuál es la técnica que me sirve para que esa persona deje de, ¿cierto?, experimentar estas problemáticas. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos día a día? Y eso muchas veces nuestros pacientes nos traspasan la pregunta. Las cosas se vaciaron. ¿Cierto? Ya no siento que tengo un norte. Desde ahí, entonces, desde esa constatación, ¿cierto?, de la paradoja del existir, sabiendo que vamos a morir y diciendo, bueno, esto es todo, es que emerge una pregunta. Entonces, fíjate, la pregunta por lo divino, la pregunta por la trascendencia, no es una pregunta que interrogue a un Dios, es una pregunta que intenta de alguna forma responder por lo humano. ¿Esto es todo de verdad? ¿Esto es todo de verdad?
Y por eso que ante esa situación, ¿cierto? Están quienes van a decir, sí, esto es todo, de verdad, y disfrútalo, ¿cierto? Disfrútalo en dos líneas, ¿no? Disfrútalo lo más que puedas, siendo un sujeto justo, de buena voluntad, porque no hay nada más que esto. Por otro puede ser, disfrútalo desde la orgía, ¿no? Entonces, como todo es vacío, entonces podemos usar, ¿cierto? Todo, podemos todo reducirlo a objetos, todo podemos consumirlo, porque esto es todo. Y por lo tanto, el disfrute es personal, individual y egoísta, la orgía, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? El sujeto que se pregunta por el sentido de la vida, de su propia existencia, es el que cuando mira a sus hijos, ¿cierto? O su familia, o mira, ¿cierto? La persona que ama, sospecha, percibe de que no se acaba acá, entonces está haciendo la opción de creer. Entonces, desde esa perspectiva, la religión, ¿cierto? La religión es una creación humana, la fe no. La religión, una institución que se rige, ¿cierto? Por jerarquías o no, pastores, chamanes, ¿cierto? Rabinos, sacerdotes, obispos, es una creación humana, ¿cierto? Que responde a una historicidad concreta, que tiene intereses concretos, ¿cierto? Y que de alguna manera nacieron bajo la idea de, bueno, ante, ¿cierto? Tu fe puedes vivirla en este decálogo, ¿no? Así es como se debiera vivir. Te proponen un camino, ¿ya? Pero en el desarrollo como tal, se han vuelto, ¿cierto? Una creación humana e institucional que tiene problemas de poder como todas las instituciones. Eso es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, hace poquito no salía un pastor que entrevistaban en televisión al respecto del diezmo, y la vergonzosa respuesta que podía dar, pues como también hoy día, ¿cierto? Enterándonos de la Iglesia Católica en Portugal, ¿cierto? Con años de abuso sexual de niños, ¿cierto? Que fue el último escándalo que estamos viendo hace esta semana, ¿ya? Entonces la religión desde esa perspectiva, ¿cierto? Entendida como instituciones, ¿cierto? Es una creación estrictamente humana, ¿cierto? Y no tiene que ver necesariamente con lo que experimentamos, ¿cierto? Con esta posibilidad de creer. Y por tanto, ¿cierto? Desde la perspectiva cristiana, cuando uno saca, ¿cierto? Estos elementos más institucionales, lo que te queda, ¿cierto? Es que para el cristiano la moral no es para salvarse de algo. Es muy interesante porque cuando uno piensa, ¿cierto?, desde el cristianismo, la moral como algo para salvarte de, ¿cierto?, ya sea de ir al infierno o de lo que sea, entonces entramos en un problema que tiene que ver con el mérito, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que se van a salvar según, ¿cierto?, el mensaje de una doctrina determinada? Aquellos que se comportan de acuerdo a, ¿cierto?, un decálogo. Y justamente lo que vino a mostrar Jesús es lo contrario. Ya vamos a distinguir de qué Jesús hablamos, ¿no? Pero es lo contrario, es decir, ¿cierto? El predicamento central de Jesús, es decir, ¿cierto? Dios es alguien que te ama, que de alguna forma, ¿cierto? Ha puesto todo para que seas feliz, ¿cierto? Esa felicidad te compromete con la felicidad de otros, por lo tanto, por eso la justicia. Y todos los hombres y mujeres, ¿cierto?, de buena voluntad, de alguna forma están en sintonía con Dios. ¿Por qué, cierto, la moral no es para salvarse, como se ha querido presentar por mucho tiempo en las distintas iglesias cristianas? Porque bajo el mismo credo cristiano, quien salva es Dios y lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo, en el sacrificio del Hijo. Entonces no hay otro tributo mayor que lo que ya Dios hizo. ¿Se entiende? Desde esa perspectiva, la moral no es para salvarse. Entonces, ¿de dónde viene la moral cristiana? ¿De dónde viene, cierto, el buscar el bien y hacer el bien y la justicia, que son los valores centrales, cierto? Viene como consecuencia. Es decir, esta es la vida que inicia el testigo, ¿no? Yo vi lo que yo entendí, yo conecté con esta idea y por lo tanto, ¿cierto? La hago, la transformo en conducta en mi vida, a consecuencia de, no para, ¿ya? Y eso lo ha desarrollado incluso la Iglesia Católica, ¿cierto? Dentro de sus documentos no doctrinales, en donde es en esa reflexión en donde se plantea, no podemos hacer nada para, ¿cierto?, comprar o comprometer a un Dios que nos tiene que salvar debido a nuestro comportamiento. Eso es una herejía dentro del credo cristiano y se llama pelagianismo, ¿no? En donde el mérito personal es el que le salva. No,
Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Uno diría, bueno, ¿salvar de qué? Bueno, del vacío de la existencia, ¿no? De esta sensación de que la vida es, ¿cierto? Vacío. Y por lo tanto, la fe nos permite de alguna manera incorporar valor, ¿cierto? Y sentido a la propia existencia. Entonces, eso como elementos generales, ¿no? Uno podría observarlo desde las distintas religiones, ¿ah? Y empezar a, ¿cierto? Escudriñar, ¿cierto? De qué forma entienden, ¿no? Estos elementos. Ahí levanta la manito, espérenme que algo me pasó en la pantalla. Ahí está. Krishna, vamos Krishna. Hola, yo tengo una duda respecto Sí. a eso de que es una consecuencia y no para. Ujú, ¿Qué pasa ujú, como con las personas que se arrepienten? Así como que alguna vez han cometido o han salido como de estos valores, de esta moral, y luego ujú, se arrepienten y se unen igual ujú, como a estos ideales. ujú, ujú. Esa es mi ¿Y qué pasa pregunta. con eso? O sea, Ya, como pero de cuando me que preguntas qué, la que me complica es qué pasa. O sea, ¿a qué te refieres con qué pasa? Como que se van a revelar, se van a me condenar, cosas gustaría por el estilo. saber qué se dice sobre esto del arrepentirse. Ujú, Porque igual, por ujú, ejemplo, realmente yo no soy como muy religiosa ni nada, sé muy poco acerca de ujú, esto, pero sí he escuchado, por ajá, ejemplo, así como que Dios nos va a perdonar si uno se arrepiente realmente y como que nos va a aceptar y todo eso. Entonces, por eso me gustaría saber qué dicen ujú, acerca así como del arrepentimiento. ujú. Ya, vale. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que pasa es que esa línea, ¿cierto? De pensamiento tiene que ver con dos elementos complejos a la hora de ver este tema, y lo tienen que resolver todas las religiones que de alguna forma, ¿cierto? Vigilan, cuidan, administran, ¿no? Los elementos relativos a una fe determinada. Y es la figura de, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquel que hace el mal y que, ¿cierto? Luego se arrepiente? Entonces pagará las consecuencias de ese mal que hizo y ahora, ¿cierto? De alguna forma, ¿cierto? Va a pasar, ¿cierto? Jabonado en este tema. Es que, claro, eso nos permite, nos pone bajo la figura, ¿cierto? De un premio, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre después de la muerte, ¿cierto? Como un premio. Y por lo tanto ese premio, ¿cierto? Como dado como don. Dentro de la religión cristiana, ¿cierto? La figura de la salvación, como se ha llamado, ¿cierto? De la muerte, es decir, el esperar, ¿no? El momento de la vida eterna, que es lo que se ha planteado, conlleva la posibilidad de renunciar a ella. Es decir, no es obligatorio. Ya tú puedes vivir tu vida, ¿cierto? De acuerdo a lo contrario que enseña una religión y decidir hacer sistemática y deliberadamente el mal. ¿Te das cuenta? No sé, pongamos los grandes genocidas de la historia, ¿no? Pinochet, Hitler, en fin, ¿no? Pongámonos también cierto comunista para que no piensen de que desde ahí, ¿no? Ya Fidel Castro, ya. Entonces, y estos sujetos, ¿no? Que de alguna forma hicieron el mal sistemáticamente bajo una ideología y todo lo demás, disfrutando, ¿cierto? Irán a ganar este premio. La verdad es que no es algo que podamos saber porque ese razonamiento, ¿cierto? Es un razonamiento antropomorfizado, ¿no? Es decir, tenemos una figura, ¿cierto? Como un Dios, que además lo hemos atribuido como hombre, como papá, ¿cierto? Como un Dios padre, ¿cierto? Y que por lo tanto administra, ¿cierto? Premios y castigos. Lo que sí podemos pensar, ¿cierto? Desde esa perspectiva es que aquel que desea y hace el mal sistemáticamente no es alguien feliz. ¿Te das cuenta? Hoy, aquí en este contexto. No es alguien feliz y es alguien que administra infelicidad, ¿cierto? De manera deliberada. ¿Ya? Creo que eso ya es un tema. ¿Ya? Cuando tú ves, ¿cierto? Pacientes que sufren a consecuencia de otro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que es el abuso sexual. ¿Ya? Alguien que viene y te cuenta, ¿no? El abuso que sufrió por parte de otro ser humano, si tú no se queda pensando, ya, ¿qué irá a pasar con ese ser humano ahora? ¿Cierto? Es una persona que su existencia, te das cuenta, está torcida, ¿no? No es alguien que experimente ni la serenidad, ¿cierto? Ni la felicidad. No es perfecta, no es total.
Entonces, en esa línea, ¿cierto? Ya podríamos decir. Los demás, de alguna forma, es una promesa más bien descrita desde una religión. Samuel, mi amigo Samuel, levanta la mano. Aquí él te puede responder con mayor autoridad porque Samuel además es pastor, ¿no? Así que gracias por estar, Samuel. Pastor luterano, ¿verdad? Bautista. Y orientador familiar. Ah, bautista, Sí, soy bautista. Y bautista. orientador familiar. Vamos, a ver qué le puede agregar Bueno, usted a hola. la colega. Muchas gracias, profesor Rodrigo, muchas gracias por permitirme compartir. Bueno, es muy interesante el abordaje que nos está compartiendo, profesor. Y bueno, la teología de la gracia nos enseña justamente que el amor de Dios no nos rinde, a pesar de nosotros, Él nos sigue amando, a pesar de que nosotros muchas veces optemos por amarle o no amarle, algunos optamos por amarle, Él no se rinde, Él sigue amándonos. La gracia es una acción deliberada de parte de Dios. Él decidió amarnos en Jesús de Nazaret. Y por eso que, como bien decía usted, nosotros justamente no caminamos en la teología del mérito, sino de la gracia. Y esa gracia de Dios, ese amor de Dios que nos ha impactado, nos inspira para seguir y tener una moral. Es decir, la moral es el resultado de una gracia, de la gracia de Dios. No es todo lo contrario. Alguien que no ha experimentado esta gracia difícilmente podrá vivir una moral cristiana, porque no tiene un don que es el don del Espíritu Santo interno, que te capacita para vivir y vencer el mal. Y nosotros creemos que Jesús justamente es el mejor y el mejor proyecto de ser humano. Y por eso es que procuramos seguirlo y caminar con él. Eso Claro, en podría decir. esa línea tal vez, Samuel, deja usar de tu buena voluntad, describe un poquito lo que acaba de decir por gracia, porque probablemente no se entienda así como específicamente el concepto gracia. Charis griego y que tiene que ver con un regalo, un don gratuito. Es algo que no merecemos. Es decir, Dios siempre te busca, te ama, y nosotros lo seguimos como recibiendo ese don, ¿no? Dios no nos regala a su Hijo Jesucristo en la cruz como un don, y a nosotros creer en Jesucristo, Él nos regala su amistad, porque la vida eterna tiene que ver con la amistad con Dios, ¿ya? Más que con una posición de ir o no ir al cielo. Claro, por supuesto la vida eterna está relacionada con el cielo, pero según el Evangelio de Juan, la vida eterna es conocer a Dios, caminar con Él, estar en su presencia, vivir con Él. Entonces, el charis o la gracia es un don de Dios. Dios escoge amarnos, independiente de cómo somos, independiente de dónde estamos, cómo estamos, escoge amarnos. La parábola ¿se acuerdan del hijo pródigo, no? Capítulo 15 del libro de Lucas. Ahí Dios escoge amarnos y atraernos a Él, recibirnos, abrazarnos, a pesar de nosotros. Y eso, Dios lo que pide sí es metanoia, el cambio de mentalidad que también justamente. Pero eso se da como resultado de recibir ese regalo de Dios, ese amor de Dios, que nos completa, que nos abraza y que lo sentimos a través cuando escuchamos una palabra de Dios, un mensaje, o alguien también que muchas veces nosotros escuchamos en el camino. Ojalá Bien, me haya... gracias. Gracias. Gracias, Samuel. Un gusto de verte. Nicolás, levantó la mano. Hola profesor, hola a todos. Hola. Bueno, en grado de aportar un poquito a la conversación, bueno, no sé si aportar, pero sí quizás dar mi punto de vista. Igual es un tema, yo creo, bastante profundo, recién se está empezando a abordar, pero yo creo que tiene que nacer por el tema de la espiritualidad, de cómo nosotros vivenciamos nuestra espiritualidad, a propósito mismo de lo que quizás queremos llamar Dios, porque dentro de eso, por lo menos a mí me ha pasado en mi corta experiencia, que muchas veces en el desarrollo de la espiritualidad, el camino que hemos optado por creer en una divinidad o en algo superior también se ve impactado obviamente por la cultura y por lo que nos han dicho de que es Dios. Entonces igual es un camino que yo creo que es bastante personal y a la vez grupal, en el sentido de que también nos vamos apoyando de otros. En esta misma charla también vamos tomando nuevas concepciones y actualizaciones.
Pero desde el punto de, por ejemplo, Cristo, bueno, yo me quedo con la idea del Hijo del Hombre, ¿cierto? En el sentido de que él fue un ser humano y dentro de eso, quizá igual, dentro de su trayectoria, de sus experiencias que nos ha aportado dentro de la religión, igual nos permite ir eh, como instruyéndonos también desde una perspectiva ética, principalmente de cómo nosotros debemos actuar con los demás, para los demás y con nosotros mismos. Y eso queda en amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Bueno, ahí van intentos de respuesta porque siempre queda bajo una figura compleja, ¿no? El gran problema del mal, de ahí voy a poner un videíto, ¿cierto?, de un teólogo que se refiere al tema de manera muy interesante, es siempre un punto, ¿no?, sobre el cual, y probablemente es el punto que hace, que pone, ¿cierto?, de alguna forma una línea que separa las cosas, ¿no?, en la cual, en donde se exige o tal vez se exige más la opción de creer, es decir, a pesar, ¿cierto?, del mal, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, ¿cierto? Yo elijo creer. Es un poco, ¿cierto? Podríamos decir eso. Pero en términos de cristología, ¿cierto? La gran pregunta que uno podría hacer es Rodrigo, un área de la teología. ¿Aló? ¿te dejaste escuchar? ¿Me dejé de escuchar? Ahí volvió. Es que te había Ahí volví. silenciado. Ya. Ah, yo me había silenciado solo. O puede haber sido el Señor. Ya, entonces decíamos, ¿cierto? ¿Podemos hablar de una cristología? Sí, podemos hablar, ¿cierto?, de una dimensión de la teología, ¿cierto?, que se centra en los estudios de Jesucristo, ¿cierto? Hay otros elementos más dentro de la teología cristiana, pero también hay que hablar de una teología de otras religiones, ¿no? Esto no es todo, ¿ah? No es todo. Entonces, ¿por qué podemos hablar de eso? Bueno, porque estudia la naturaleza y la persona de Jesús de Nazaret, ya que es el sujeto histórico, ¿no? Pero resulta que tenemos una situación, ¿no?, que ese sujeto histórico, ¿cierto?, que podemos localizar en la línea de tiempo, al mismo tiempo, ¿cierto?, para los cristianos es Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esta doble naturaleza, ¿no? Plenamente humano, plenamente divino, plenamente Dios. Es que Dios entonces se hace enteramente hombre, se hace enteramente hombre. Y fíjate la siguiente figura. Y entonces Dios muere, cuando muere en la cruz, ¿de verdad Dios muere? Sí, Dios muere. No es una apariencia de hombre, ¿cierto? No es un holograma, ¿ah? Es completamente hombre. Y por lo tanto, eso requiere estudiarse. Requiere estudiarse, ¿cierto?, con metodología, ¿ah? No solo, ¿cierto?, considerando las fuentes bíblicas, que las que están, ¿cierto?, en este librito, sino que sabemos también, ¿cierto?, hay fuentes que hablan de Jesús, que no son cristianas, ¿cierto?, y que lo sitúan en un periodo de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, la cristología estudia esos elementos. Y ahí podría uno hacer una distinción sin separar, ¿no?, en términos para escindir, sino que para poder, ¿cierto?, de alguna forma, de alguna manera comprender a un Jesús que llamamos histórico, de un Jesús que también podemos decir divino, ¿no?, el Cristo. O sea, el Jesús histórico, ese que vivió en un momento determinado, ¿cierto?, y que se paseó por una geografía determinada y que tuvo interacciones con personas determinadas. ¿Me explico? De ese Jesús hay datos, ¿no? Datos desde ciertos escritores judíos del momento, romanos, ¿ah? Que hablan del hecho Jesús. No lo hablan en términos religiosos, sino que te dicen, bueno, estuvo este sujeto que hacía acciones maravillosas. Para eso, ¿cierto? Les voy a dar después el link, si quieren, hay una buena síntesis en internet en donde te muestra los escritos de Flavio Josefo y otros más, ¿cierto?, que se refieren a Jesús. Ahora, uno dice, ya, pero es que esos escritos son documentos históricos. Evidentemente que sí, porque hay que ponerse, ¿cierto?, en el contexto de 2000 y tantos años atrás, ¿cierto?, en donde escribir no era como una impresora. ¿Ah? Eso de pronto se nos olvida, ¿no? O sea, escribir era un tema, ¿no? Había que tener, ¿cierto?, los papeles sobre los cuales se escribían, que eran carísimos, ¿no? Las tintas con las cuales... Y tenía que tener un sujeto que supiera escribir. Entonces uno no escribía cualquier cosa, no habían borradores. Entonces, que haya una mención en historiadores no cristianos al respecto de Jesús como hecho histórico, ¿cierto?, permite tener el valor de documentos que certifican la existencia de Jesús histórico, ese que estuvo ahí.
Pero también uno encuentra, ¿cierto?, en los evangelios, ¿cierto?, algunas coincidencias que son interesantes. Es decir, cuando uno toma los evangelios, es decir, esa parte de la Biblia que se llama Nuevo Testamento, ¿cierto?, que en el orden, ¿cierto?, de la Biblia, ¿cierto?, del canon católico, comienza con Mateo, ¿cierto?, luego sigue Marco, luego sigue Lucas y luego sigue Juan, ¿cierto?, uno puede encontrar coincidencias de hechos que los cuatro escritores, ¿cierto?, mencionan. Eso no es tan, podríamos decir, no es tan sencillo, ¿no? En la historia, ¿no?, del cristianismo a la hora de hablar de estos evangelios, ¿cierto?, nos dimos cuenta de que pensábamos que el evangelio, ¿cierto?, como más rico, no más correcto, era el de Mateo, por eso lo pusieron primero, ¿ya? Se ve más ordenado, tiene una gramática mejor, tiene una mejor redacción, explica más ciertos hechos. Dijeron en ese momento, Marco es una copia de Mateo, una mala copia, pero ya contiene los elementos centrales. Lucas está en otra historia y Juan está en otra historia. Cada uno de los evangelios tiene, ¿cierto?, distancias del hecho Jesús, ¿ya? Y resulta que después nos dimos cuenta que Marco es el más antiguo, es decir, el más cercano al hecho Jesús, y busca poner por escrito, ¿cierto?, la experiencia de los que vivieron cerca de Jesús, de los que tuvieron contacto directo con él, ¿cierto?, todavía en vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como se escribe, tenemos los cuatro evangelios escritos en periodos de tiempo distintos y en situaciones distintas, hay hechos que se repiten entre uno y otro. Y esos hechos, ¿cierto?, esos actos de Jesús, entonces los podemos catalogar como hechos que efectivamente acontecieron. Es decir, sin conocerse los cuatro evangelistas, reportan la misma situación. Y esos son algunos temas, por ejemplo, también les voy a dejar ahí, ¿cierto?, algunos hechos que se repiten, relativos, ¿cierto?, a la resurrección, la curación de cierto gravemente enfermo, la multiplicación de los panes. ¿Te das cuenta? Son hechos que acompañan la presencia, el relato de cuatro escritores que están en periodos de la historia distintos y en lugares distintos, y que escriben con, podríamos decir, objetivos distintos. A ver, voy a poner ahí, alguien preguntó algo. Claro, entonces ahí David está poniendo, ¿cierto? Mateo nos revela a Jesús como el rey que es, Marco, ¿cierto?, como el siervo que es, Lucas la naturaleza de Jesús, Juan el amor de Jesús, y claro, y Lucas también la iglesia, ¿no? Está ahí centrado en un evangelio eclesiológico, ¿no? Quiere mostrar, ¿cierto?, eso. Bajo esos hechos, ¿cierto?, uno podría mirar acentuaciones dentro de lo que fue la enseñanza de Jesús, ¿ya? O sea, esto que estoy planteando acá es una mirada deliberada de extraer, ¿cierto?, probablemente también dentro de lo que es, ¿cierto?, los referentes de una doctrina. O sea, quiero decir, para los que no, ¿cierto?, participamos de una iglesia y no pretendemos participar, ¿cierto?, ¿qué podríamos tomar para nuestra vida cotidiana? Alberto levantó la mano. No sé si a Samuel se le quedó la mano arriba o quiere decir algo, Samuel, no sé, ahí. Ustedes hablan cuando quieran, ¿no? Ya, todos están invitados a abrir el micrófono. Vamos, Alberto. Hola, ¿cómo están? Bueno, me gustaría, tengo una pregunta, pero la verdad es que no sé muy bien cómo plantearla, porque no sé bien tampoco lo que quiero preguntar, pero más o menos tengo algunos apuntes acá que me van a ayudar un poco a tratar de explicar lo que me surge. Yo soy, de profesión, soy psicólogo, soy campesino, y también participé mucho en la vida religiosa con los franciscanos. Estuve un tiempo en una orden. eh, bueno, después ya me retiré de eso y me alejé de la iglesia y no participo en nada que tenga que ver con la iglesia, pero siempre tuve ciertas inquietudes, ciertas dudas que nunca las logré resolver y precisamente por eso me quise conectar a esta charla, a esta reunión, porque a lo mejor acá podía encontrar ciertas respuestas que me ayudaran un poquito a resolver estas dudas. Y que tiene que ver con un poquito lo que estaba hablando ahora de este Jesús como histórico y divino, ¿cierto? Hoy día
hoy día yo me considero una persona carente de fe o sea, yo no tengo fe en la religión, no tengo fe, no creo en la persona como de Dios, no he encontrado la manera de convencerme de que eso es algo real o algo existente o algo que a mi vida me va a servir. ¿Ya? Pero sí me hace mucho sentido este Jesús histórico que tú planteas y lo que todos nosotros conocemos a través de la historia y de la educación que vamos teniendo. Entonces, mi pregunta o mi inquietud o mi reflexión un poco más va orientado a tratar y lo digo respetuosamente por las personas que acá puedan creer y ser cristianos y tener una fe, que me parece maravilloso. Pero me gustaría pedirle si me puede ayudar a comprender un poco esta diferenciación que se hace y por qué se hace en cuanto a la persona de Cristo o de Jesús, hombre histórico que nació en un pueblo, que transitó en un territorio, versus toda esta otra atribución de una divinidad. Me gustaría tratar de entender un poquito cuál es el sentido o la necesidad o de atribuirle como todo este sentido divino, estas cosas mágicas, estos poderes especiales que Jesús tiene y que, bueno, en la Biblia está escrito que hacía milagros y cosas que la verdad el resto de los humanos no podemos hacerlo. Entonces me gustaría un poquito comprender para qué es eso, para qué surge, para qué... ¿Cuál es la necesidad de eso? ¿Por qué se le atribuye o por qué desde la perspectiva cristiana, por qué Jesús tiene estas cualidades, por decirlo de alguna manera, mágicas o sobrenaturales, versus el resto de los hombres que no las tenemos? ¿Y por qué pregunto esto? Porque en realidad considero que para ser una buena persona probablemente no necesitemos mucho, solamente ser una buena persona y actuar bien y hacerlo y ser lo mejor posible. Eso es como lo que yo pienso. Entonces, me gustaría, si es que es posible, que me pudieran ayudar un poquito a comprender para qué atribuirle esta divinidad, estos poderes especiales, estas cosas como sobrenaturales. No sé si se entiende un poco mi reflexión o mi Sí, te entiendo pregunta. la pregunta. Sí, que en el fondo tiene que ver con, Gracias. ¿cierto? La necesidad, ¿cierto? De los actos gloriosos o maravillosos, ¿cierto? En la persona de Jesús y su mensaje. Ya, a ver, algunas cosas, ¿no? Lo primero, ¿cierto? Es que cuando hablamos de un Jesús histórico, ¿cierto? Nos referimos a la figura de que, ¿cierto? Esta deidad, ¿te das cuenta? Tiene un atributo que es el ser hombre, que no es extraña como idea, porque si tú te fijas, ¿no? Siempre yo comento con mi pareja la figura, las similitudes entre, ¿cierto? Entre la religión cristiana, por ejemplo, y la vikinga, que es una de las que se ha promocionado mucho, ¿no? A través de las distintas series y todo lo demás. Para ellos, Odín también es un hombre, ¿te das cuenta? Entonces es un dios antropomorfizado. Entonces, ¿cómo primero, ¿cierto? Tú puedes decir, ya, pero Odín no tiene una localización histórica. Thor tampoco. ¿Te das cuenta? Si lo quiere llevar allá. Entonces, Jesús sí. Entonces eso tiene un aditamento, ¿no? Es decir, a ver, esta deidad antropomorfizada no es un antropomorfismo, sino que existió, ¿te das cuenta? Históricamente. Ese es el Jesús histórico. Lo podemos ubicar, tenemos datos sobre él. ¿Ya? El Jesús, ¿cierto? Ya divinidad, ¿cierto? Requiere, ¿cierto? Por sobre los actos, ¿ya? Que eso es lo que voy a explicar después, requiere la confesión, el reconocimiento, el que tú hagas la opción de decir que este sería, ¿cierto? Tomás, ¿no? Que después de la crucifixión y de la resurrección, ¿cierto? Cuando aparece, ¿cierto? Le dice, ¿cierto? Mi Dios, ¿no? A Jesús, ¿ya? Entonces, que sería otro sujeto que dice, yo no voy a creer que resucitó hasta meter el dedo en la llaga y la herida y todo lo demás. Y cuando aparece, ¿cierto? Ahí, él hace la primera confesión en Jesucristo, mi Dios. Ese sujeto histórico, tú lo puedes observar en su historicidad probablemente más radical, ¿no? Es decir, cuando ¿qué está detrás de esto, no? Bueno, es Dios hecho hombre con todo lo que significa eso. Es decir,
este ser que está fuera del tiempo, que no tiene, ¿cierto? Que es eterno, que es acto puro, de pronto decide hacerse hombre y por lo tanto atarse también a todo lo que significa ser un sujeto histórico, a una lengua determinada, a una cultura determinada, en un lugar geográfico determinado, tanto así que lo puedo encontrar históricamente hablando. El Jesús Cristo, ¿cierto? El Jesús divinizado, el Jesús, la confesión es de nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué estos actos, no? Que aparecen así como maravillosos? Porque justamente está la sintonía, ¿cierto?, entre la palabra y el acto. Es decir, Jesús no solo, ¿cierto?, trae un mensaje, una filosofía determinada, una postura política determinada, siento que de pronto ciertos políticos lo han, siento, planteado como un ideal, ¿no? Sino que además le acompaña, ¿cierto?, esta palabra de un Dios misericordioso, le acompañan actos que muestran misericordia. ¿Te das cuenta? Es muy interesante porque esos actos que muestran misericordia están, ¿cierto?, de la línea de, ¿cierto?, resucitar a alguien que ha fallecido, sanar a alguien que está enfermo, es decir, ante las manifestaciones del mal, de lo que de alguna forma nos daña, de lo que de alguna forma no nos permite ser felices. Y uno de los milagros así como más interesantes es cuando convierte el agua en vino, ¿no? Que es decir, ah, que continúe la fiesta, la celebridad, el encuentro, por eso que el Dios cristiano es un Dios relación. Y desde ahí todo lo que cabe ante una relación, no una mirada también cibernética. No es que los milagros sean como una línea con perfecta creer y que ya, es que ese sujeto, en consecuencia, se muestra así. Se está mostrando lo que Dios quiere para la humanidad. Entonces, en un momento determinado. ¿Y por qué no para todos? Porque es histórico. Porque siento, está localizado en ese periodo de historia. No sé si te responde la pregunta. Levantó la mano Felipe. Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, Sí, excelente. sumando a lo que decía Alberto, bueno, yo entiendo que también el tema de los milagros de Jesús también responden Ujú. a una profecía que se anunció a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ende, no era como Sí, un claro. milagro netamente como al azar de que yo voy y hago esto, sino que cada uno de esos Ujú, responde netamente como a todas estas profecías que se fueron indicando en los textos y que era ujú, necesario que, y que provenían del mismo Dios, pues en este caso, y que debían ser ujú, como canalizadas y que también deberían ser ujú, reconocibles para el pueblo de ese tiempo, con la finalidad de poder ujú, visualizar a Dios a través de Jesús. ujú, Como para sumar ujú. eso. Claro. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estoy, como decía al principio, tratando de someterme a mí mismo a explicaciones que no requieran un gran conocimiento religioso. ¿Te das cuenta? Porque claro, a ver, eso es lo que está ocurriendo dentro de lo que es la tradición del pueblo judío. Pero en paralelo, ¿cierto? Tenemos fe religiosa egipcia, tenemos fe religiosa, ¿cierto?, en distintas culturas, ¿no? Y por lo tanto, y que no están en la misma cadena. Entonces, cuando uno lo comprende así, perfecto, está bien, o sea, no hay nada que decir, ¿no? Dentro de lo que es la doctrina cristiana se entiende también desde esa perspectiva. Yo creo que para los que no son cristianos, ¿no? Y quienes de alguna forma no buscan tampoco creer, cuando tú observas también, ¿cierto?, que esos milagros lo que buscan es mostrar el proyecto del Dios cristiano, es decir, que la humanidad sea plena, y que esa humanidad sea plena en la salud, que sea plena, ¿cierto? Que sea plena en la celebración. Yo creo que eso te muestra un elemento bastante importante. Por eso, en este sentido, esta charla sería más bien, o esta conversación sería más bien, ¿cierto?, cómo hablar de la fe sin doctrina, lo que es complejo, por eso que es como complejo de abordar, ¿no? Sin tener que hacer proselitismo, ¿no?, al respecto de una religión determinada o una iglesia determinada. Entonces, creo que en esa perspectiva, ¿cierto?, te permite también observar, ¿cierto?, en ese mensaje cristiano, poder comprenderlo desde el humanismo. ¿Te das cuenta? Que nos permite acercarnos también a lo que va a ser la experiencia de la psicología clínica o la terapia. Aquí parece que dos levantaron la mano y como estoy en pantalla completa no lo puedo ver. A ver, ¿Samuel sigue con la manito en esto? Y Simón, es que tu mano es más oscura, entonces se pierde en el cuadrito 3. No se te escucha, Simón. Ahora mejor, Ahora sí. ahora sí. Bueno, hola a todos, gracias por la charla. Quería hacer una pregunta, pero primero me gustaría aportar a la pregunta que hacía Alberto antes, porque esta necesidad Ujú, de atribuirle divinidad, y me gustaría agarrarme de lo que tú dijiste antes, esta idea de que Jesús no es
un Dios antropomorfizado, sino un hombre hecho Dios, un hombre divinizado. Y es interesante eso porque recuerdo un pasaje en la Biblia, en Juan, si no me equivoco, en donde los fariseos le preguntan a Jesús, lo Ay, me pegué increpan, yo. y le preguntan y le dicen, oye, ¿es verdad que tú te estás diciendo que eres hijo de Dios? Porque Jesús habla de Dios como en términos de mi padre. Sí, ¿es verdad que tú te estás diciendo que eres hijo de Dios? Y Jesús les dice, ¿acaso no está escrito? Haciendo referencia a la tradición de los profetas que comentaba el hermano. Dice, ¿acaso no está escrito? ¿Dioses sois? Le responde Jesús a la gente. Entonces, es como si Jesús se llamara a sí mismo hijo de Dios, porque todos somos dioses. No porque él particularmente fuera el único Dios, o el único hombre Dios entre todos los hombres y mujeres, sino porque todos somos dioses. Porque eso está escrito en la tradición judía en la que está enmarcado Jesús. Entonces, es interesante cómo ese Jesús histórico fue divinizado después, podría ser pensado como alguien que fue divinizado después en el transcurrir de los años, porque tan histórico como Jesús son los evangelios. Los evangelios no fueron una foto instantánea que le hicieron a Jesús cuando estaba ahí, sino que se escribieron siglos después. O sea, el evangelio más nuevo, después de que se muere Jesús, o asesinan a Jesús, es el de Juan. Al menos 90 años después de que se muere Jesús. No, Entonces, ahí tenía un problema, un dato mal puesto. Juan es el último, el primero es Marcos. Vale, gracias. Sí, y no tiene siglos de distancia, tiene añitos nomás. ¿Cuántos? Ahí después tú lo buscas, lo buscáis como dato. Pero, ¿cuántos? O sea, Samuel se debe acordar mejor que yo. ¿Cuánto, Marcos? ¿60 años? ¿30 años? ¿60 años? No alcanza a 100. Marco el año 70, el más antiguo, como bien has dicho, Claro, y el Juan, algunos 90, lo citan en 90, 100. Claro. Por ahí. Claro. Entonces, en esa distancia de tiempo, yo pienso en el juego del teléfono. O sea, si se puede distorsionar una idea, una historia, en un juego de 10 personas, imagínate lo que puede pasar en 30 o 70 o 90 o 100 años después. Pero con una salvedad, que en eso tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto le pasa a la cultura de lo escrito, no a la cultura de la tradición oral. Y en ese momento, ¿cierto? La escritura no es algo común. Ya en Platón es un problema. Fíjate, Platón estaba molesto por la figura de escribir filosofía, porque de alguna manera ya empezábamos a tener esta idea de exocerebro, ¿no? De que entonces ahora ya no sabemos, porque como está escrito, y lo podemos ir a leer, ¿te das cuenta? Entonces estaba hablando de un periodo de la historia de la humanidad en donde la tradición oral es muy fuerte, y una de las ¿cierto? Características de la tradición oral es la capacidad para retener. Entonces, ahí no se da esta situación, ¿te das cuenta? Entonces, lo que justamente ocurre, pero sí tiene que ver con lo que estoy diciendo, es como en algún punto, ¿cierto? Los escritores dijeron, esto hay que ponerlo por escrito, antes de que empiece a experimentar estas deformaciones, ¿no? Hay que ponerlo por escrito, y por escrito, bien tú lo dices, en un contexto, con una finalidad. Según lo que tú mismo mencionas de Platón, en el momento de escribirlo, no se trata ya eso de o podría, digo, no tratarse de una distorsión respecto de la tradición oral, en el acto de escribirlo. Es subjetivo. O sea, el acto de escribir, claro, el acto de escribirlo es muy interesante porque provoca otro problema más bien, ¿no? Y que en eso, fíjate, ahí uno puede observar una reflexión, hay un trabajo, ¿cierto?, dentro de lo que fueron los religiosos de ese momento, por decir, ¿cuáles de estos escritos se acercan más al hecho? Por eso que hay evangelios que se describen como apócrifos, ¿no? Que este sujeto que escribe sobre ángeles y demonios y no sé qué, y está ahí, te habla de los apócrifos como evangelios escondidos. Y él lo podía ir a comprar a las monjas paulinas, ya decir, monjas te venden los evangelios apócrifos. ¿Cuál fue la idea, cierto, de cerrar el canon? Es decir, a ver, es Marcos, Mateo, Lucas y Juan los que de alguna manera, por economía, tienen todo el mensaje concentrado. Y esos son, ¿cierto?, los que de alguna forma se acercan más al hecho. Y por eso que hay evangelios que quedan fuera, ¿no? El evangelio de Simón y otros más, que son más bien cuentos, que eran, no sé, Jesús que cuando niño toma y sopla un pajarito y lo resucita. ¿Cachai? Entonces eso es como, no, eso está en otro espacio. Entonces ahí hay un tema de también cuidar, ¿cierto?, el reporte histórico en ese contexto. Pero sí, escritos en contexto, porque todo escrito tiene un contexto. Claro. ¿Ya? Eso sí. Y ¿Ya? en ese sentido, un sentido de por qué está siendo dicho eso y no otra cosa. Pero mi pregunta era,
a propósito de esto, Ujú. ¿cuál es la necesidad entonces de pensar un Cristo histórico más allá de apuntar el hecho de que sí existió, digamos, de que fue un Ujú. sujeto inscrito en la Bien. historia? Ajá, porque la necesidad no viene dada de la religión o de la fe, porque el hecho es muy interesante, bajo la siguiente figura, espérame un poquito, voy a poner ahí. Espérame. Ya. Yo creo que la pregunta más feliz, ¿no? O sea, más cercana es, ¿era necesario Jesús? Ese es en el fondo, porque no es solo así como, ya, si yo lo recorto. El hecho de Jesús era necesario. ¿Qué justifica, cierto, la persona de Cristo, cierto, histórico? ¿Ya? Es decir, ¿por qué de pronto Dios se hace historia? Y esa es una figura muy interesante. Mira, quiero mostrarlo en dos líneas, ¿no? Eh, a ver, déjenme ponerle un videito, ¿cierto? En donde primero nos acercamos a la idea de la figura del mal, ¿ya? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué existe el mal? Si Dios es amor, bla, 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 ¿cierto? Ahí está. Y quiero dejarle ahí un teólogo, ¿cierto? Importante en Chile, aunque es de nacionalidad española, pero, ¿cierto? Ha desarrollado toda su vida, ¿no? Académica, intelectual, de investigación en Chile. Tuve la suerte de ser ayudante de él cuando estudiaba teología. Y fíjate, se refiere al problema del mal y después voy a subrayar otra idea. No sé si ya lo ven ahí, ¿sí? Ahí está. Ahora, el Dios es una super causa que no hace nada para que el mundo funcione de otra manera o permite que el mundo funcione así. Ese concepto de causa no será lo que plantea el problema y nos lleva a pensar, es que quizá Dios no es causa de nada en el mundo. El mundo es autónomo para bien y para mal al 100% en todo. Y por tanto es la autonomía del mundo la que produce esos males. ¿Por qué? Porque el mundo implica poder, potencia, es posibilidad. El mundo lo que es siempre está abierto a infinidad de posibilidades que no las es en acto actualmente. Y eso hace que haya movimiento. Siempre el mundo avanza pasando de una posibilidad de ser a actuar esa posibilidad. ¿Y eso qué hace? La competencia. Ese poder o potencia hace que el mundo funcione por competencia o compotencia, imponiéndose. Siempre son frases que juegan con la palabra poder. Tendemos a imponernos a costa de los demás, en la competencia, imponer actuando lo mío a costa de que los otros no puedan actuar lo suyo. ¿Ya? Ese es el tema del problema. El mundo funciona por poder, porque es mundo. O sea, porque no es Dios. Como decía Aristóteles, Dios es acto puro, no tiene potencia. Dios no es poderoso, no es omnipotente. Eso es mundo, porque Dios no tiene poder, no tiene posibilidades de actuar algo que no las tenga en acto. Es puro acto, un acto eterno, perfecto. ¿Ya? Por tanto, es el mundo que implica la potencia. Entonces, claro, uno dice, en definitiva, nos lleva a esta pregunta finalmente, que es, ¿por qué hay mundo? Si Dios existe, ¿por qué no existe solo Dios? Y se ahorra el problema a Él y todos nosotros. Al no haber potencia, no habría competencia y por tanto no habría imposición, selección natural, ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres, por culpa del poder, de la potencia que se impone en la competencia, ¿no? Produce víctimas, produce victimarios que producen víctimas, vencedores en la competencia con los perdedores en la competencia. Ese es el tema fuerte, ¿no? ¿Por qué hay mundo? ¿Por qué no existe solo Dios? O es que, como vimos el domingo pasado, Dios no es poder, sino que es relación en sí mismo. Dios no hace nada por su eterna gloria. Dios se autovacía de eso. Por eso hay mundo, porque Dios es relación en sí mismo, es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo, es relación extrovertida. Por eso hay lo que no es Dios. El mundo es lo que no es Dios. No es panteísmo. El mundo no es Dios. Donde hay potencia no hay Dios, porque Dios es acto puro, ¿no? Puro acto. ¿Ya? Entonces, siendo la alternativa, digámoslo así, de Dios es una de dos. O existe solo Dios, o si existe lo otro, será lo absolutamente otro con respecto a Dios, que implica la potencia, lo que no es Dios.
¿ya? Que implica el mal debido a la potencia. Lo vio Buda eso también, ¿no? Cuando analiza por qué hay sufrimiento, dice, porque hay existencia. Existir es sufrir. Primera noble verdad del budismo. Dice, ¿y por qué es así? La raíz del sufrimiento es el deseo. Es una posibilidad que quiero, que deseo actuar. ¿Ya? Por eso él dirá, si quieres dejar de sufrir, deja de existir. Porque es la existencia misma la causa del problema. Intenta eso, salirse del mundo, un nirvana, digamos, que me saque, digamos, de este mundo de la competencia. Que de alguna manera entre en ese acto eterno sin poder, sin competencia y por tanto sin deseo. ¿Ya? Ahora, en la tradición cristiana, ese tema frente al problema del mal tiene ahí, creo yo, su muy particular genialidad, casi la única genialidad de la historia de las religiones. Es la única religión en que Dios se expresa y se presenta en un crucificado, en un perdedor. Dios revela quién es Él en un crucificado, no en una especie de exhibición de poder, en un crucificado. ¿Ya? Eso no se le habría ocurrido al ser humano, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por masoquismo divino o por sadismo? No, porque dado que Dios es relación, San Agustín, en una frase muy notable, dirá, en el acto eterno de decidir crear, de decir que haya mundo, con el mal que implica, Dios decide encarnarse y morir en cruz. En el acto eterno de decidir que haya mundo, Dios decide asumir personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente. Y claro, ahí, ante un Dios poderoso, cabe la rebelión, escupirle en la cara, como dice Camus, ¿no? O Job a su manera, o las tragedias griegas, digamos, rebelarse, aunque pierda, rebelarme contra esa, por dignidad humana, ¿ya? Rebelarse contra ese abuso de poder, ¿ya? Ahora, si Dios no es omnipotente, sino que es el crucificado, entonces rebélate si puedes. Y entonces el enigma del mal, en esa experiencia de la solidaridad de Dios en el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, ante eso la rebelión se transforma en respeto al misterio. Es decir, no entiendo nada, pero me saco el sombrero ante ese enigma, ante esa solidaridad de Dios en el mal donde más duele. Dios no salva del problema del mal, no salva de la muerte, no salva de las pandemias, no salva del cáncer terminal. Si acaso salva en la muerte, en las pandemias, en el cáncer terminal. Salva mostrándonos la solidaridad misma de Dios en ese mal, y en el crucificado Jesús de Nazaret, el cristianismo cree que se muestra la solidaridad de Dios con todos y cada uno de los crucificados de la historia. Esa es la forma genial de responder, entre comillas, al problema del mal donde más duele, que es el sufrimiento del inocente. Ojalá nos sirva, es para rumiarlo, es el gran tema que hay que rumiar en la existencia, ¿no? Bien, lo dejo hasta ahí, ¿cierto? Y esa es una de las explicaciones, ¿no? Y que me parece bastante interesante y que probablemente en lo personal me ha servido mucho, ¿no? En la terapia, porque cuando uno, ¿cierto?, se acerca a las personas, ¿no? Trabajamos con el sufrimiento, estamos de alguna manera también atados a la misma situación. Es decir, compartimos de alguna forma esa condición, ¿no? De todo estaba bien, pero diablo, vino un incendio, ¿no? Todo estaba bien y feliz en mi vida, pero siento mi trabajo, mi empresa se fue al diablo con una pandemia, ¿no? Todo parecía perfecto y la enfermedad. También nosotros lo sufrimos. Y probablemente por eso, ¿cierto? Es que de alguna forma podemos ser solidarios con otros a pesar de estar, ¿cierto?, en la misma condición. Por eso que el terapeuta no es alguien mejor. Por eso que el terapeuta no es alguien que está, ¿cierto?, como una especie de limbo, exento, eximido de toda situación o sufrimiento. Y por eso que también es posible, ¿cierto?, que desde el trabajo clínico, ¿cierto?, traducir nuestras propias experiencias dolorosas de frustración, de sufrimiento,
para el trabajo con otros. Pero esto te lleva a pensar la clínica desde otra perspectiva. ¿Te das cuenta? Y probablemente por eso la clínica cada vez más hoy día exhibe, ¿cierto?, una línea más exigente, ¿no?, que nosotros probablemente la percibimos cuando dejamos la universidad, ¿cierto?, y tuvimos que empezar a atender pacientes y nos dimos cuenta que la, ¿cierto?, figura mecanicista de encontrar síntomas para establecer un diagnóstico y aplicar una técnica no resulta. O sea, no funciona de manera mecánica. Requiere que de alguna forma comprenda cada uno, ¿cierto?, lo que nos estamos jugando en el día a día, en la vida concreta, ¿cierto?, en lo que puede ser el disfrute de un buen momento, pero también, ¿cierto?, en el dolor de estar pasándolo mal. Y muchos de nosotros de alguna forma tuvimos que asistir, ¿no?, a terapia, a atender a alguien, estando en momentos de sufrimiento y pasándola muy mal. Y nos preguntamos muchas veces, bueno, pero yo, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien que está con depresión si al mismo tiempo estoy pasando por un momento doloroso? Porque es solidaridad, porque compartimos la misma condición. Y es complejo porque probablemente esta misma profesión nos puede llevar, ¿cierto?, a la arrogancia de ser quienes de alguna manera tenemos el libro, ¿no?, mágico de cómo viven las personas, de cómo se aprobleman las personas y de cómo pueden ser felices las personas, y por lo tanto hacer de la terapia un espacio de poder en una asimetría, no solo en la relación de experto y el otro que viene, ¿cierto?, como lego a consultar, sino que muchas veces de inducir, de provocar conductas, acciones, opciones que las personas, que vienen, ¿cierto?, desde nuestra idea de superioridad y que probablemente no van a, ¿cierto?, provocar el bien o lo que esperamos en las personas. Entonces yo creo que esta primera cuestión es muy interesante porque nos puede permitir salir de la arrogancia de la terapia, ¿ya? Y ponernos en el segundo papel, ¿no?, que es como la pregunta, bueno, cuando estoy en el box, cuando estoy en la atención, ¿estoy en representación de quién? Esta charla no busca que uno diga de parte de Dios, ¿no? Pero sí, al menos decir, ¿cierto? No estoy en representación de la terapia, no estoy en representación de la psicología, no estoy en representación de un bien que yo vendo, estoy en representación de la sociedad. Es la sociedad la que me permite estar ahí, ¿cierto? Y por lo tanto mi trabajo se adscribe a los elementos éticos y legales, pero también, ¿cierto?, a la convicción de que cada ser humano, ¿cierto?, posee un principio de bondad. Es decir, ¿cierto?, la convicción, el principio de que de alguna forma buscamos el bien. Y desde esa línea, ¿cierto?, creo que hay un primer aporte, así como que nos pudiera ayudar en eso. Ahí levantó la mano. No, a ver, me perdí con la puerta, se cortó la luz. Bueno, pero después puede ver la grabación. Desde esta perspectiva podría hablar solo de la terapia. No, yo creo que no, para nada la terapia transpersonal. O sea, yo creo que si hay algo complejo, ¿no?, en estos elementos es cómo la fe, ¿cierto?, religiosa está lejos de ser algo mágico. Es decir, la fe debe ser creíble y cuando debe ser creíble es que debe ser razonable. Es decir, debe ser razonada, objeto de razón, de comprensión, ¿cierto?, racional, metodológica, ¿cierto? Y en ese contexto yo diría probablemente nos lleva todavía a una perspectiva más compleja en esto, cómo nos alejamos de la pseudociencia. Porque, porque la razón y la fe, ¿cierto?, para los que creen, provienen de la misma fuente. La razón es creada, ¿no? Somos sujetos creados. La fe, ¿cierto?, es una opción, pero también es un don, que yo puedo de alguna manera tomar o no tomar. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, en terapia, ¿cierto?, lo que vamos a buscar siempre son aquellas ¿cierto?, escuelas, ¿no?, estrategias, ¿no?, técnicas que tienen un sustento teórico científico determinado, ¿ya? Y en ese sentido nos está hablando de eso, ¿ya? Profesor, esto está relacionado a la terapia como reparar un daño causado por una persona religiosa, por ejemplo, un pastor. No, la terapia lo que busca, ¿cierto?, es poder ayudar, ¿cierto?, con aquellos elementos que hemos descubierto, ¿cierto?, que hemos construido, en el estricto rigor, ¿cierto?, del análisis y la depuración científica de nuestro actuar en terapia para toda persona que sufre. Para toda persona que sufre. Lo que ocurre es que muchas veces, ¿cierto?, el sufrimiento te lleva a preguntas fundamentales. Y nosotros como terapeutas, ¿desde dónde podemos responder, no?
Estoy pensando, por ejemplo, en cómo deben estar elaborando personas que perdieron un familiar o sus bienes, ¿no? En el incendio forestal, y que se deben estar preguntando por el sentido de esto, ¿no? Y que te lo interrogan, que te lo preguntan, así como usted que está aquí hoy día escuchándome. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Te das cuenta? ¿Y qué puede decir uno a ese respecto? Si tampoco tenemos mucho conocimiento. Por lo tanto, esta charla no tiene que ver solo con buscar creer, sino que ayudar a que, ¿cierto? Podemos de alguna manera, sin creer, ¿cierto? Ayudar a alguien que cree a que busque su bienestar, como por esa línea. Gese Paredes, levantó la manito. Diga, Gese. Jessy, profe, Jessy. Jessy. Profe, mi consulta es, ¿qué pasa con estas personas que no tienen esta fe, que le den como un sentido y valor a su propia existencia, pero sí se hacen estas preguntas sobre cuál es el sentido de esto, o que ya no, o que no? O sea, es que yo no sabría decir qué les pasa, po. Es como, claro, yo creo que la pregunta es urgente, ¿no? Es como, wow, ¿cuál es el sentido de todo lo que nos está pasando? Y probablemente, ¿cierto?, la respuesta sea todavía más difícil desde ahí, ¿no? Entonces no sabría decirte qué pasa, ¿ya? Yo al menos en lo personal, las situaciones dolorosas las vivo también desde mi experiencia de fe cristiana. Creo que debe ser muy complejo, ¿no? El no lograr conectar con algo, ¿no? Y quedarte en el sufrimiento por el propio sufrimiento. Es muy difícil, ¿ya? En ese sentido, siento como decía Antonio Ventoy, siento ahí Dios es relación, ¿ah? Y entonces el centro del mensaje, podríamos decir, ¿cierto? Cuando uno busca, ¿cierto?, en los evangelios, la acentuación de Jesús no tiene que ver con la fundación de una religión. O sea, paradojalmente Jesús muere a manos de la religión, como institución. Más bien el mensaje es mostrar un Dios misericordioso, ¿no? Lo que decían antes Samuel, un Dios que lo que busca es el bienestar, busca que disfrutes de lo que Él ha creado, ¿no? De lo que está aquí, busca la felicidad. Esa felicidad, ¿cierto?, que te compromete a la felicidad de otro, por lo tanto que te mueve a la justicia. En eso es muy interesante, por ejemplo, la figura de Jesús y la renuncia de poder, ¿no? Cuando lo muestra, por ejemplo, a Jesús y los niños, un fragmento que coincide en los tres evangelios, que, ¿cierto?, en los tres evangelios sinópticos, ¿no? En donde uno podría decir, mira, ese hecho ocurrió. Es tan así que los tres lo mencionan. Y el textito está ahí, ¿no? Dice, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron a los niños, ¿no? Siempre los mandos medios, o sea, más papistas que el Papa, ¿no? Se saquen esos cabros chicos. Y él les dice, no, se indigna, se enoja, dejen que los niños vengan. Cuando dice dejen que los niños vengan, no es como dejen que se hagan cristianos y se bauticen, no, es déjalo proximidad física del Jesús histórico, deja que vengan. Cuando la mirada al niño, ¿cierto?, en ese momento de la historia, ¿cierto?, todavía no era ni, o sea, idea de decir que un niño es sujeto de derecho, y con todo lo que ocurre con los niños en ese tiempo, para nada, ¿no? El niño no tenía un espacio en lo social, eran moneda de cambio, o sea, ya, ahí está, deja que vengan, ¿ya? Y los pone como ejemplo. Fíjate, tienen ahí, ¿cierto?, cómo los pone en medio de ellos y dicen cómo debe ser la humanidad, ojalá, ¿cierto?, como niño, eso es lo que, ¿cierto?, se espera, aquel que está lejos de cualquier cálculo de poder. La experiencia de Jesús con las mujeres, ¿no? En una serie de momentos en donde las mujeres son centrales en su paso, ¿no? Desde las que las acompañan, desde las metáforas que él pone o las parábolas que él pone, ¿cierto? Desde la mujer pecadora, ¿cierto? En fin, ¿no? La cercanía con la mujer, alguien también discriminada, ¿no? Especialmente en la religión judía, que dentro de la sinagoga o los templos tienen una ubicación, ¿cierto?, diferente a la de los hombres, no pueden estar juntas. Por lo tanto, siempre mirada bajo la sanción de la mujer como algo que tienta, ¿no?, que te aleja de Dios. Entonces Jesús, ¿cierto?, tiene una proximidad con ella. Y está ese gran momento en donde hay una mujer que va a ser apedreada y Jesús dice, a ver, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces esa figura de nadie te juzga, ¿no? El respeto por la propia madre. Quienes son las que acompañan y dan testimonio primero de la resurrección son mujeres, ¿no? Los hombres arrancan. Hay todo un tema ahí que lamentablemente por la estupidez de enseñar, ¿no?, mal el mensaje de Jesucristo ha hecho que las mujeres se alejen, ¿no?, de la figura de Jesús.
cuando hay un evento muy interesante, ¿no? La Virgen María, y la concepción de Jesús no es con la participación de un hombre. Jesús es Dios, fíjate, y proviene solo de una mujer, no hay la participación de un hombre. Fíjate lo que está detrás, ¿no? Y cómo Jesús rompe, ¿cierto? Esa lógica patriarcal cuando se refiere a Dios, claro, bajo la idea de padre, pero es papito, no es padre, es papito. Anclado evidentemente a los elementos religiosos y culturales de su tiempo, pero fíjate, está abierto a eso. Sobre la sexualidad no tiene nada, más que el adulterio, ¿cierto? Como una experiencia profunda de dolor, todos podemos, ¿cierto?, saber o acercarnos a la idea de lo que es, ¿cierto?, sufrir una infidelidad, ¿cierto? Pero cuando se le pregunta, por ejemplo, sobre los eunucos, que tenían una categoría, ¿cierto?, no solo de castrados, sino que también el eunuco era para referirse, ¿cierto?, al sujeto homosexual, la respuesta de Jesús es, déjalo, o sea, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, ¿cierto? El que pueda aceptar esto, que lo acepte, ¿ya? Es decir, no hay un fundamento bíblico en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, en los evangelios, para decir que, por ejemplo, los homosexuales o las otras, ¿cierto?, vivencias de la sexualidad tienen una sanción por Jesucristo. No, no es tema, no es tema. Si lo fuera, ¿cierto?, con la categoría, ¿cierto?, y con la importancia que hoy día de pronto le han dado ciertos credos cristianos, habríamos encontrado algo en los evangelios. Lo cierto es que en los evangelios no lo hay, ¿ya? En resumen, ¿cierto?, dentro de lo que es lo que uno podría observar inicialmente, en términos muy generales hasta aquí, ¿cierto?, es que Dios lo que plantea, ¿cierto?, o Jesucristo lo que quiere presentar es un Dios, ¿cierto?, que busca la felicidad del ser humano, ¿cierto? No le debemos nada. Dios no necesita de nuestro culto, de nuestra religión para ser Dios, no es menos Dios. Espera que, ¿cierto?, probablemente para nosotros se justifica desde el que buena noticia, celebrémoslo, ¿no? Pero no algo que Dios necesite de nosotros. Eh, Fíjate, lo que busca es la justicia, y es algo que Jesús muestra marcadamente, ¿cierto?, en Jesús histórico, no en su conducta, y que está expresado muy bonito, ¿cierto?, en el texto de el joven rico, ¿cierto?, que se le acerca y le pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para estar en sintonía con Dios, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cierto? Ve y vende cuanto tienes y repárteselo a los más pobres. Entonces, cuando uno empieza a observar esto, no tiene que ver, ¿cierto? Jesús no funda una religión determinada, sino más bien viene a realzar, ¿cierto? Este es el plan, si es que pudiéramos pensarlo así, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere Dios? El ser humano ahí, íntegro, feliz. En eso coincide, te das cuenta, con lo que va a ser más adelante ya, ¿cierto?, el desarrollo de una perspectiva en la filosofía de lo que entendemos como humanismo, ¿cierto?, entendiendo que de alguna forma el humanismo, ¿cierto?, como propuesta, no la psicología humanista, sino que el humanismo en general, ¿cierto?, va a realzar, ¿cierto?, la dignidad, va a trabajar sistemáticamente en la reflexión de lo mismo, ¿no?, de la dignidad del ser humano, cómo logramos, ¿cierto?, las posibilidades para que todos alcancemos el desarrollo, ¿cierto?, podamos de alguna manera, ¿cierto?, habitar este mundo de manera íntegra, ¿ya? Creo que para la terapia psicológica nos quedan preguntas, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la terapia psicológica? Porque claro, cuando uno la observa, ¿cierto?, desde la perspectiva biomédica, probablemente está en el desafío, incluso uno podría decir arrogante, de decir, ya yo sané a alguien, o esta es nuestra propuesta para las personas que mentalmente están enfermas. Yo creo que ese no es el fin último de la terapia psicológica. Y creo que hay que preguntárselo cada uno, ¿no? Cuando me levanto en la mañana y me dirijo, ¿cierto?, a mi box de atención, al programa donde yo trabajo, ¿cierto?, con infancias, mujeres, ¿cierto?, programas de reparación, ¿cierto? ¿Por qué voy allá? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Desde dónde se fundamenta que la persona que viene a terapia puede aspirar al bienestar? Cuando tú estás ahí escuchando a alguien que la vida se le hizo añico, hay algo fundamental y que es innegable, y que tal vez de tan fundamental es invisible. Está ahí, y está ahí bajo la idea de que puede estar mejor. ¿De dónde saca esa persona la idea de que puede estar mejor? ¿De dónde aparece ese impulso por buscar estar mejor cuando la vida te ha enseñado que no? Creo que es importante decir que la mayoría de nuestros pacientes
sufre un problema de bienestar o salud mental a causa de una injusticia. A causa de una injusticia. O sea, probablemente cada uno de nosotros tuvo que estudiar en el DCM, ¿cierto? Todo lo que es el compilado de, ¿cierto? De patologías que podemos observar, pero siempre se silencia ese elemento. Que gran parte de estos elementos están, ¿cierto? Han sido también provocados por otros. Y la terapia, ¿cierto? En tanto es relación, para poder, de alguna forma, ¿cierto? Trabajar en el bienestar, debe el terapeuta hacer una renuncia de poder, porque ha sido el poder lo que ha causado de alguna forma malestar, lo que ha provocado daño en la figura atroz del abusador, ¿cierto? Que sabemos que no solo el abuso sexual, es un abuso de poder, ¿cierto? Expresado en ese elemento, el terapeuta o la terapeuta debe propender a esa renuncia. A mí me gusta mucho, siempre lo cito, ¿no? En ese contexto, el Evangelio, el fragmento en donde a Jesús le traen el ciego, ¿no? Que grita, Jesús de Nazaret, ten piedad de mí, y le traen el ciego, y Jesús le pone el ciego enfrente, ¿cierto? Ya, y Jesús lo primero que pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Es el respeto del otro. ¿Ah? Jesús podría haber dicho, ya, este quiere ver, ¿ah? Hagamos barrito y le devolvemos la vista. Es el sujeto que se planta ante él y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego, ¿cierto? Tiene la libertad de responder. Y la respuesta del ciego es, haz que vea. Ese milagro es co-construido. Tiene que ver con la fe del ciego y la misericordia que quiere mostrar Jesús, ¿cierto? Del Padre a través de devolverle la vista. El inicio terapéutico, desde esa perspectiva, demanda que nosotros, los y las terapeutas, seamos felices. ¿Cómo haces terapia siendo un ser amargado, que no logra apostar por la vida, que no disfruta de la vida, del buen libro, del buen libro, de la buena novela, ¿no? No solo del libro de filosofía o de psicoterapia, sino que del buen libro, del cine, que no disfruta del encuentro con los demás? El sujeto amargado, la mujer amargada, no puede ser terapeuta. Y si es terapeuta, no logra llevar procesos que de verdad hagan o propendan a la salud y el bienestar. Porque antes que nada, y antes de cualquier técnica, la terapia es relación. No funciona si no trabajamos la relación. Por lo tanto, para poder relacionarnos, para salir de mí mismo al encuentro con otro, el terapeuta, la terapeuta, debe trabajar el cultivar su vida interior. Es decir, ¿cierto? Trabajar y cultivar, ¿cierto? Me refiero a el encuentro con el otro, ¿no? El terapeuta, la terapeuta solo puede ser efectiva en tanto está conectado con el imaginario, ¿no? Con las construcciones de referentes que se hacen socialmente. Debemos ver en algún momento alguna novela, siento, hablar con el almacenero, conversar con el sujeto que me toca al lado de la locomoción colectiva, estar abierto al encuentro con los demás. Si no, fíjate, es un acto tan arrogante que no logra traducirse en el acompañamiento de otra persona para el bienestar, porque entonces tú eres el único referente de todo, y eso no puede ser así. Muchas gracias. No quiero extenderme más porque si hay preguntas y quiero dejar ahí abierta la posibilidad de preguntar. Ya, entonces Felipe, voy a dar lo que aparece aquí antes de darle la mano, la palabra, ¿cierto? Simón dice, ¿cierto? Esta empatía de compartir la condición, ahí se me corrió para arriba, de sufrimiento, entonces entiendo que supone más bien una disposición con el otro, con el paciente, independiente de si es religioso o no. Sí, claro. Ahora bien, ¿cómo se aborda esta disposición en concreto en la terapia? ¿Puede esta disposición compositiva confundirse con metodología clínica en el tratamiento de la sintomatología? Estoy pensando, por ejemplo, en un posible exceso de empatía que no permita al paciente hacerse responsable de su sufrimiento y que no permite interpelarlo cómo se aborda. No sé, creo que respondí lo que estaba comentando, no sé si que hay alguna duda, Felipe, de nuevo. Agradecería el link de asistencia, por favor. No sé si hay link de asistencia, ¿no? Y como es una actividad así como libre, como siempre, excelente posición. Gracias, muchas gracias por... Ya. No sé, ahí Simón había levantado la mano y no sé quién más. Alguien más había también levantado la mano antes. Espérame. Hola, Raúl. ¡Oh, Raúl! Colega. Tanto tiempo. Había alguien que había levantado una manito. Siento que era como un camino de piedra la fotito.
lo ando buscando y no le di la palabra. Ah, era María Ignacia Martínez, había levantado la mano. No sé si todavía tiene la pregunta ahí. ¿Yo puedo hablar del exceso de empatía? No Rodrigo, entendí. ¿Ah? lo que pasa es que cuando el Felipe pregunta acerca del exceso de Ujú. empatía, a mí me pasa de cuál es ¿qué vamos a pensar de que pueda haber un exceso en poder comprender el estado emocional del otro? ¿Por qué vamos a ver con malos ojos el podernos resonar? Si nosotros como personal terapeuta tenemos como base el cuerpo, somos cuerpo. Y en tanto eso, comprender los estados mentales de la otra persona no impide que esta persona se movilice. De hecho, desde la misma empatía yo puedo generar interpelaciones que van desde el poder decir, mira, estás obrando de esta forma y estás pensando desde esta otra. Y le puedo decir, sitúate en esto, porque esto te está generando dolor, lo llego a sentir. Entonces, no entiendo en dónde está el pensarnos desde instrumentos que no pueden ser sintientes o complejizar el sentir. Bien, eso. La María Ignacia, disculpa Raúl, porque la María Ignacia antes levantó la mano y la pasé de largo. Ay, María Ignacia, tiene el micrófono. Hola a todos. La pregunta anteriormente quería citar la parte de si Jesús ponderó el lugar de la mujer a través, ¿cierto?, de la Virgen María. ¿Por qué hoy en día aún la mujer no tiene un lugar como destacado en la iglesia? ¿O qué esperaría Jesús hoy de la mujer en la iglesia? Mira, yo creo que, a ver, dentro de lo que es la iglesia católica, porque ¿cierto? Las iglesias cristianas no católicas han resuelto ese problema hace rato. O sea, hay mujeres pastoras, mujeres obispos. ¿Te das cuenta? No tiene que ver, o sea, ese es un problema de la iglesia católica directamente. ¿Te das cuenta? No responde a otra figura. Ya, la primera cuestión tiene que ver con una deformación, ya, en la iglesia católica. Me hago cargo de eso, porque fui parte de eso, ¿te das cuenta? Y tiene que ver con lo siguiente, el sacerdocio, ¿ya? Y eso incluye, a ver, el sacramento del orden, ¿no? Que incluye a los obispos, los diáconos, los sacerdotes. ¿Te das cuenta? En la iglesia primitiva nace para el servicio, es decir, esa gente que tiene que hacer el trabajo sucio, ¿ya? Y que debe tener, de alguna forma, ¿cierto?, la libertad, el tiempo necesario y ningún compromiso más que para hacer el trabajo sucio, sirven. Y nada más, ¿ya? En algún punto, esa categoría lo puso de liderazgo, ¿te das cuenta? Lo puso como un privilegio, ¿ya? Entonces, puesto el sacerdocio como un privilegio, entonces cabe la pregunta de, ¿y por qué entonces solo los hombres? ¿Te das cuenta? Entonces ahora se instala un problema. ¿Y por qué las mujeres no pueden tener ese privilegio? Y la verdad es que transformándose en un privilegio no hay ninguna razón, que es razón bíblica, ¿no? Y evangélica, ¿cierto? Cristiana, que justifique el que las mujeres no puedan, ¿cierto?, estar ahí. Punto. ¿Ya? Desde esa línea, ¿cierto? La respuesta es simplemente de poder. Ya. Ya, nada más que eso. Nada más que eso. Ahora, O sea, más que nada, no en lugar de como de sacerdote en sí, pero ¿qué esperaría No, lo que Jesús pasa es que realmente? ahí está la toma de decisiones. Sí, ahí está Ya. la toma de decisiones. Lo que esperaría es que Jesús, como no se metió en eso, ¿cierto? Pero si tuviéramos que preguntarle sobre eso, esperaría igualdad. Igualdad. ¿Te das cuenta? Porque él lo vivió bajo esa figura. ¿Ya? Entonces, eso responde a un problema de poder, a institución. Nada más. No tiene otra respuesta. Lo mismo que la castidad, ¿no? Responde a otra cosa. ¿Ya? Eso. Bien, ahí, Raúl. Gracias. Hola Rodrigo, un gusto de verte y escucharte. Igualmente. Oye, bueno, Tenemos primero que las nada, palmas más. felicitarte por la Gracias. iniciativa, súper bien. Me parece que es importante desde el mundo de la reflexión psicológica ir colonizando los distintos mundos de la vida y entrar más en diálogo. Y uno de ellos, el tema del mundo de la religiosidad o de la espiritualidad.
y de hecho ya hemos hecho ciertos acercamientos con la psicología budista, incluso hablamos propiamente de psicología budista, y creo que con el mundo del cristianismo como que ha estado medio rezagado, y creo que es importante ir avanzando en eso, así que felicitaciones, me parece súper valioso este aporte. Además que todos en la práctica hemos lidiado más con consecuencias muchas veces de doctrinas y de interpretaciones y de acciones pastorales de la iglesia cristiana en el mundo clínico, y hemos tenido que ir deconstruyendo una serie de impactos que tienen ciertos discursos, ciertas narrativas que se instalan desde el mundo cotidiano, como puede ser, por eso me parece súper importante y coincido plenamente este tema de esta visión de que, como tú señalabas, de que la moral no es lo que yo tengo que hacer para poder salvarme, así como es un concurso que yo tengo que estar constantemente evaluando lo que tengo que hacer, sino que la salvación debería ser entendido como algo gratuito, entregado a todos, para no generar este tema de las culpas, que es parte del ejercicio, en el ejercicio clínico, una de las cosas que tenemos que estar constantemente deconstruyendo. Y en este video que mostraste de este teólogo, que yo no lo conocía, y me parece sumamente bien, de este tema, de esta reflexión de separar a Dios como causa. Entonces no es este tema de que estar pensando constantemente si me pasó algo terrible es porque Dios la tomó conmigo porque yo algo hice. Así como, entonces me parece súper valioso estos aportes para poder tenerlos como recurso al momento de poder trabajar en el mundo terapéutico. Me parece, y simplemente como la finalidad un poco de aportar un poco, de poner más pelo en la sopa, un par de cucharas más, está el tema me parece sumamente interesante algunas aproximaciones como desde las psicologías contemplativas. eh, Pienso en Javier Meloni, por ejemplo, que es un jesuita español, que trabaja mucho esta noción de Cristo interior. Y ahí me resonaba un poco esta pregunta que tenía, ¿por qué Jesús hubo que divinizarlo? Entonces, en el fondo es como, desde esta mirada del Cristo interior, este tema de que esa semilla de Cristo que todos podemos tener, haciendo el símil con la budeidad que se practica en el Zen, de algo que puedo alcanzar como una práctica cotidiana, súper accesible, porque ya está en mí, y que yo me puedo conectar con ella para ir trascendiendo, para ir haciendo un ejercicio de realización. Y eso se entronca mucho con la visión doctrinaria que tiene la Iglesia Ortodoxa, los primos hermanos de los católicos en el mundo oriental, que para ellos este tema de la divinización se da cotidianamente. Entonces yo me puedo transformar en una especie de Cristo, de hecho los orientales, los ortodoxos hablan de deificarnos, cada uno de nosotros se puede deificar y transformarse en un Dios, y es parte del ejercicio que uno puede hacer. Y lo otro, y que eso me parece sumamente importante y que está muy conectado, por ejemplo, con este tema de las prácticas meditativas, las prácticas de mindfulness, etcétera, que podemos ir trabajando también como recursos para poder generar estas prácticas de bienestar. Y el otro gran tema es que creo que, y algo que me llama mucho la atención del mundo oriental, de la Iglesia Ortodoxa, tiene que ver con que ellos tienen más bien una teología más bien apofática, una teología como más negativa. Aceptan, como decía el video este teólogo, este tema de aceptar un poco la incertidumbre o el misterio de Dios, ¿te fijas? Y por lo tanto no definirlo tanto. Quizá en un excesivo juego entre la teología católica y la filosofía, se ha construido demasiado una teología basada en definiciones de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Te fijas? Causa primera, motor, Deus ex machina, ¿te fijas? Todo este tema, mientras que para los orientales es simplemente alguien que tú experimentas, ¿te fijas? Entonces está más centrado en la experiencia, ¿te fijas? Entonces mucho más valioso y mucho más enriquecedor, creo yo, y ahí se puede generar un diálogo mucho mayor. Y por otro lado, finalmente, para no alargarme más, pero yo creo que esto da para mucho y podemos generar todo un tema de unas tertulias de discusión, y esa quizás sería la invitación. Creo que en el mundo ya el budismo, y creo que está en el génesis propio del cristianismo, está esta mirada centrada en el tema de la compasión, del amor bondadoso, te fijas, como elemento central, digamos, de las prácticas de liberación personal para alcanzar este tema de la liberación del sufrimiento.
Entonces, y usted lo planteaba en este Samuel, creo que se llamaba, tú también lo planteaste, y me parece sumamente importante poder reivindicarlo, porque creo que en esta carrera de tratar de que la psicología se transformara rápidamente en una ciencia, en ese proceso la psicología asumió una postura súper neutral desde el punto de vista del existencialismo y desde el punto de vista de la axiología. Entonces, al final como que ya no se habla de ciertas cosas como valores, elementos, bien y mal, ni hablar, eso ya no se habla, ¿te fijas? Está absolutamente ausente de nuestro discurso, entonces creo que también es sumamente valioso reposicionar estos elementos y que uno puede buscar transversalmente en distintos tipos de tradiciones, tanto en el cristianismo, en el judaísmo, en el islamismo, incluso a través del sufismo, en el budismo ni hablar, el zen, etcétera. Entonces hay muchos elementos que podemos encontrar ahí para ir avanzando en una forma de comprender qué es lo que podemos entender como el bien y mal, más allá de recurrir a referentes de fundamentación netamente religioso, sino que más bien elementos más bien trascendentes. Pero bueno, en fin, eso y nada, volver a felicitarte nomás y agradecerte el espacio y todo, y un gusto verte, pues, amigo. Igualmente, las barbas más blancas nomás, ¿viste? Ahora, a eso, antes de dar la palabra a la otra pregunta, yo creo que siempre a mí, siento lo que me interpela bastante, ¿no? Y me inquieta, son los elementos que tal vez no acentúe tanto en esta conversa, sino que pretendo en algún momento, ¿cierto?, en la próxima, y que tiene que ver con justamente el Dios comunidad, es decir, el Dios cristiano es comunidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, el Dios cristiano, ¿cierto?, te lleva a lo colectivo. Porque sí tengo una crítica, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha puesto como de moda, ¿cierto?, estos recortes que hace siempre penca la psicología, ¿no? Entonces, que ahora de pronto puso de moda el estoicismo. Ya vale, pero el estoicismo, ¿cierto?, en un contexto social, cultural, capitalista, que promueve lo individual y lo privado, claro, ahí pega el estoicismo. Entonces, yo creo que una problemática, siento que tenemos que resolver y que de alguna manera, ¿cierto?, el cristianismo tiene, ¿cierto?, un desafío, es cómo no queda en este Jesús personal, ¿te das cuenta? De Depeche Mode, que yo puedo tenerlo como un objeto de consumo, entonces la fe ahora se vuelve un objeto de consumo, ¿te das cuenta? Para mi bienestar interior, no, pues bueno, o sea, el cristianismo el cristianismo te debe dar miedo, porque te tiene que llevar a decir, no, compadre, esto que está pasando aquí es una injusticia, y es una injusticia social. Y ese es el potito que se tira para atrás la psicología, porque nunca quiere decir esto, ¿te das cuenta? Porque es una disciplina que nace en el contexto del capitalismo y que prefiere decir, tómate esta sertralina, en vez de decirte, oye, métete en la junta de vecinos, ¿cachai? Sindicalízate, porque este sufrimiento que estáis teniendo por el maltrato laboral requiere que estés en el sindicato, ¿te das cuenta? Entonces preferimos dar licencia psiquiátrica. Y tenía una colega que está de alguna manera promoviendo la individualización de problemas que son sociales. Para eso Carlos Pérez Soto, ¿no? Lo vamos a tener en marzo abriendo el año académico en CESIS, una charla ahí. Pero nuestra tendencia, probablemente nuestro desafío permanente, no solo para la fe cristiana, sino que en general para el humanismo y dentro de eso la psicología con todas sus escuelas, ¿no? En terapia, es cómo, ¿cierto?, ponemos primero, ¿cierto?, una mirada sistemática, ordenada y justa al respecto de que estamos en una sociedad que enferma. Que esa sociedad que enferma, ¿cierto?, y que este modelo, ¿cierto?, y con esto lo estoy diciendo comunista, ¿no?, económico, ¿cierto?, político y de justicia, tiene historicidad, es decir, comienza en un momento de la historia, finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, comienza el capitalismo. Y ahí hay un rompimiento con la tradición humanista occidental, en donde el sujeto humano, ¿cierto?, el individuo, ahora se percibe a sí mismo, ¿cierto?, se estimula un pensamiento, una cultura en donde lo colectivo es amenazante. Y por lo tanto tú debes, ¿cierto?, propender a tu vida privada privatizada. Entonces cuando en ese contexto, ¿cierto?, empezamos a meter las religiones, la filosofía, a mí me da susto, ¿cachai? Me da susto.
porque es parte probablemente de lo que hemos descrito como posmodernidad, ¿no? En donde ya todo tiene una perspectiva diferente, y por eso que tú puedes ver, ¿cierto?, que un colega, ¿cierto?, sin decirlo en manera despectiva, ¿no? Entonces, psicoterapeuta, te das cuenta, tiene terapias alternativas, flores de Bach, y además abrí mi OnlyFans, por si acaso, ¿no? Entonces, como todo eso, ¡pah!, junto. Entonces, ya, pero ¿cómo se junta? Bueno, pero es que no podemos, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que estar siempre dividiéndolo? Y eso es complejo, eso a mí me da miedo, ahí me da miedo. Así que, pero será para otra charla, ¿no? Será para otra conversación. Concuerdo completamente con eso, y yo creo que, pero hay que reivindicar este tema más axiológico, más ético, una postura epistémica más definida con respecto a la psicología. Y efectivamente este tema de la relación, del comunitarismo, o podríamos decirlo incluso hasta en ese mismo tipo de vocabulario más contemplativo, de la no dualidad, que no podemos estar haciendo distinciones constantemente. O sea, yo no puedo ser compasivo solo con mí mismo, tengo que ser compasivo con el otro. Yo soy solo compasivo conmigo, no lo soy con los demás, no sirve. ¿Te fijáis? No sirve, no se puede hacer esa distinción. ¿Te fijáis? Entonces, concuerdo plenamente en eso, pero como tú dices, da para una discusión más amplia, pero es necesario ir reivindicando eso en los espacios de la psicología. Así que felicitaciones, compañeros. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, ahí había quedado una manito en alto. Claudia. Ahí sí, hola, muy cortito. Ahí sí. A mí me agradecer, digamos, el espacio, la instancia en donde lo cognitivo, lo racional, lo teórico, conceptos nuevos para mí desde lo que he escuchado en algunas de las intervenciones también, va dialogando con lo experiencial. Y un poco compartir que cuando tú preguntabas por qué moviliza o con qué, digamos, sentir llegas tú a trabajar, creo que desde lo experiencial, por lo menos, y desde mi creencia, digamos, personal, espiritual, esta experiencia de haber sido consolada por Dios es algo que me moviliza también a mantener como este concepto de la esperanza, y por lo tanto, frente al sufrimiento que este o esta persona trae al espacio, me mantiene precisamente alerta y acompañando el proceso en donde donde va a tener que resituarse y va a movilizar muchas emociones y muchas situaciones que el sufrimiento descoloca y que el sufrimiento, digamos, te conflictúa. Entonces, que pase también por mí de alguna manera cuando el espacio lo permite, porque no es una imposición, sino que es recoger desde la experiencia del otro, que exista el consuelo y tampoco tenerle miedo a estos conceptos de consuelo, de esperanza, de dolor, de sufrimiento, que hoy día de alguna manera creo que nos humanizan. Entonces, agradecer muchísimo el espacio y que efectivamente se pueda dialogar y se pueda interpelar y complementar los discursos, las teorías, con lo que también uno es, porque uno es persona, uno tiene historia, tiene sufrimiento, tiene experiencias de vida, de dolor y de sanación. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ya, 2 participantes levantaron la mano y con eso ya cerramos, porque si no, no quiero usar tampoco el tiempo, y así quedamos con gustito de más y podemos para el próximo mes volver a juntarnos. Eso, no sé, levantó la mano ahí. Simón, estaba la mano en alto. ¿O se le quedó en alto? No, lo había levantado antes para pedirle el link, profe, del teólogo, pero usted lo compartió, así que eso era una cosa. Sí, La otra lo mandé ahí. era una aportación nada más de que, claro, es cierto que la psicología nunca se ha ocupado en términos de reivindicar la injusticia, pero sí hubo este hombre, Ignacio Martín Baró, que se dice el padre de la psicología comunitaria, pero él también era clínico o interpelaba a la psicología clínica a reivindicar las mismas injusticias. Y bueno, están sus obras ahí en internet gratuitas para los que los quiera Sí, claro, acceder a ella. claro. El que no lo conoce, psicólogo, teólogo cristiano además. Entonces es bien interesante cómo él plantea una psicología crítica cristiana desde la filosofía, la teología y la psicología. Eso. Sí, claro, y claro, o sea, sí, hay gente, ¿te das cuenta?
El tema es que lo que uno observa es que hay un movimiento academicista, ¿no? En el cual cayó probablemente, ¿cierto?, por acción de las distintas, de la academia en general, ¿cierto?, especialmente la psicología social, ¿no?, que terminó siendo como una especie de asignatura. Te das cuenta, de una cadena de asignaturas, pero que, claro, después decanta en lo comunitario, podríamos decir, ¿cierto?, Claro. sin referirme a ello de manera despectiva, Sí, pero el vínculo, ¿no?, entre lo clínico y lo social se rompió. sí. Y eso ha Bueno, se dice que costado. la psicología comunitaria hoy día solamente tiene trabajo de academia. O sea, uno estudia psicología comunitaria para ser profe de psicología comunitaria, Sí, pero claro, poder claro. vivir de ella está Ujú, complicadísimo. No hay sí, sí, financiación ni... sí. Eso. Ya pues, muchas gracias. Abrazos para todos y gracias por acompañar a los rostros, nombres conocidos y a los que nos estamos conociendo. Sí está grabado y después vamos a dejar el link ahí para que lo vean. Espero, esta fue así como de prueba, para cachar, si es que es un tema que gusta, ¿cierto? Siempre será gratuito, entonces voy a preparar algo para marzo, ¿cierto? Finales de marzo, y si no abril, porque marzo también es importante, el mes de la mujer, ¿no? Tal vez pensar algo sobre mujer y fe cristiana, ¿no? Puede ser interesante, pero que lo diga un hombre ya es feo, ¿ah? Entonces no, mejor ahí callar, ¿ah? En fin. Abrazos, que estén muy bien y gracias por asistir, ¿ya? Y muchas gracias. Después ahí vamos a poner a disposición la grabación. Que les vaya bien, que tengan una buena noche. Chao Raúl, chao Samuel, son los que conozco. Claudia, Muchas gracias por gracias. su reflexión. Simón, gracias Sí. igual. Matías, que prendió la cámara ahí, gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias.